Gracias, diputado, por estar por acá. Hola. Esta noche. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. ¿Qué tal el día? ¿Qué tal esta reunión Muy y estos bien. anuncios con Andrés Manuel? Muy buena reunión. Fueron todos los senadores de las fracciones PT, PES, Morena, lo mismo que en la Cámara de Diputados, el gabinete empleado. Pues muy bien, porque revisamos cuáles son las iniciativas que ya se presentaron en diputados, que se presentaron en senadores, la expectativa que tenemos para su aprobación, más o menos las fechas de cómo estarían. Y la verdad es que muy motivante, fue una reunión que nos ayuda, nos hacía falta reunirnos todos juntos y reiterar el proyecto que se tiene, ver hacia adelante, hacer un compromiso de cuál es el trabajo legislativo que tenemos que hacer antes del 1 de diciembre para que ya empiece el nuevo gobierno y algunas otras reformas que serán dentro del mes de diciembre. ¿Qué se siente tener el control, Mario, de la Cámara? Pues una gran responsabilidad. Digamos, mucho tiempo se estuvo en la oposición, donde la participación era prácticamente testimonial. Entonces ahora el tener la posibilidad de que las reformas que se proponen se lleven a cabo implica una gran responsabilidad. Y lo más importante es qué haces con esa mayoría y cómo utilices esa mayoría. Nosotros hemos sido muy respetuosos, hemos convocado siempre al diálogo, a los acuerdos, a pesar de que en una reforma simple, pues con los puros aliados de la coalición se tienen los votos suficientes para salir adelante, pero no estamos en ese plan. Estamos en un plan de convencer a los demás, de platicar, de dialogar y pues compartimos la plataforma del presidente electo con la que llegamos nosotros a las cámaras. Entonces, el 1 de julio la gente dijo, queremos que Andrés Manuel sea presidente y le damos la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores para que lleve a cabo esa transformación. Entonces, pues esa es la tarea, esa es la responsabilidad, apegarnos a esa agenda, hacerla realidad, cumplirle a la gente. ¿La iniciativa más complicada hasta el momento de convencimiento de la oposición? Mira, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay prácticamente reformas a todas las secretarías. Entonces, seguramente va a haber mucha discusión en esa ley. Se trata fundamentalmente de la nueva arquitectura de la administración pública para poder cumplir con los compromisos de campaña. Por ejemplo, una nueva estrategia de seguridad pública. Se necesita crear la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hay un cambio en la política social que tiene que verse reflejada también en la estructura del gobierno. Ahora va a ser la Secretaría del Bienestar. El tema de combate a la corrupción, de austeridad, de transparencia. Una nueva forma de organizar al gobierno en la parte administrativa. Desaparecen todas las oficialías mayores para que haya una sola oficialía mayor en la Secretaría de Hacienda. Todo eso se tiene que... Y con eso, bueno, vas a tener economías de escala en las compras del gobierno, vas a tener mayor transparencia porque van a ser más visibles todas las contrataciones del sector público. Y así, otra serie de reformas que seguramente dará mucha discusión. Otra, la ley orgánica también de la Fiscalía General, seguramente será polémica. Tú acabas de presentar algunas observaciones del colectivo Fiscalía que Sirva. Hemos estado trabajando con ellos. Sí, de hecho, estuvimos por acá, estuviste por acá justamente. Aquí. A ver si tenemos el comunicado, por favor, producción. Este es un tema importante, el tema de la Fiscalía que Sirva. Estás firmado ahí, es parte de la copia, de las copias necesarias. Tenemos conocimiento de que la próxima semana en conferencia las comisiones de justicia y estudios legislativos del Senado y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados avanzarán en la dictaminación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General. Están trabajando sobre un borrador. Manifestamos por esta vía nuestras serias preocupaciones con respecto a la propuesta de dictamen que ya está circulando y hacemos llegar nuestras propuestas puntuales para el dictamen final que retome los acuerdos alcanzados en las referidas mesas sobre temas fundamentales justamente, y era lo que enlistábamos. ¿Qué decir de esto, Mario Delgado? Mira, ahí te diría, la verdad es que no conozco siquiera un proyecto de dictamen. Apenas se van a instalar en conferencia la Comisión de Justicia de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores para dictaminar la iniciativa que se presentó, que los colectivos conocen muy bien. Entonces, la verdad es que a mí me sorprende un poco que exista un proyecto de dictamen. Yo no lo conozco. Pero vamos a trabajar sí, no sé de dónde salió eso. Pero por lo pronto ahí les diría que pues apenas vamos a empezar con esos
trabajos y lo vamos a hacer de la misma manera que se hizo la iniciativa. Entonces, hoy por hoy, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados no conoce y no ha visto ningún dictamen previo. Pero así es, en el caso de la ley orgánica de la Fiscalía General. Está la iniciativa que se presentó, se instala en conferencia en esta semana, diputados y senadores, para arrancar con los trabajos. Hoy ya se instaló en conferencia la Comisión de Gobernación del Senado y Cámara de Diputados para desahogar ley orgánica de la administración pública, que es la que más nos surge, porque el presupuesto de egresos pues ya tiene que organizarse a partir de esa nueva estructura orgánica, y pues mientras más pronto mejor. Porque... Sí, le quitan creo que casi el 70% a gobernación, ¿no? Digo, porque se separa justamente. Sí, se separa, se le quitan las tareas de seguridad pública, de seguridad nacional, la agencia de inteligencia también, se concentra ahora en la Secretaría de Seguridad y Protección Civil, además de las tareas de protección civil, y gobernación se queda para la política interior, para la atención a víctimas y derechos humanos. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente de Fiscalía que sirva. Por lo pronto, Mario Delgado dice, nos reunimos, tuvimos mesas justamente con estos colectivos y se van a respetar algunos acuerdos. Sí, ahí digo, presentamos juntos la iniciativa, ¿no? Vamos a caminar junto con ello. Vienen otras cosas, por ejemplo, muy importante, aprovechando, la eliminación del fuero. Está dentro de las prioridades que tenemos, pronto se vaya a ir a desaparecer. ¿Pronto? El fuero. Cuestión de semanas. Pronto no llega la Navidad del fuero. No llega la Navidad del fuero. No llega la Navidad del fuero. Vamos ya sobre eso y también revocación de mandato. Hoy lo confirmó el presidente electo y consulta popular también, facilitar las consultas, que no haya pues estos candados y restricciones que existen a la consulta. Híjole, consultas en fin, populares, buen tema. Hacer delito grave también al tema de la corrupción, que parece increíble, pero no es delito grave, no es delito grave tampoco el robo de combustible, facturas falsas, ni los delitos electorales, esos serán delitos graves también. Sí. Fuiste una voz crítica del tema de las consultas, ¿eh? Fuiste una voz crítica, tú dijiste incluso, el Diario del Financiero se retomó sin duda el tema de nunca más una consulta fuera de la ley. No, fue una cabeza que puso. Lo que yo dije exactamente fue... No, pues es que sí me cabecearon ahí. O sea, te chamaquearon. No, a mí no. A quienes en Twitter se encendieron, como tú comprenderás. Vamos a guardar esta declaración. Como tú comprenderás. ¿Qué pasó con esa declaración? ¿Qué dijo Mario? A ver, lo que yo dije fue, ya hay una iniciativa, porque la democracia participativa pues llegó para quedarse. Es decir, ¿qué nos pasó en el 2000, Risco? Que salió la gente a votar por un cambio, el cambio nunca llegó. Es decir, no basta votar el día de las elecciones. La democracia participativa, una verdadera democracia, es que los ciudadanos estén todo el tiempo ahí, en las decisiones más importantes que tome el gobierno, vigilando siempre al gobierno. Esa es la idea que tiene el presidente electo. Y él, desde el 1 de julio, está en su discurso, dijo, vamos a utilizar este gran bono de legitimidad que nos está dando la gente para tener una democracia auténtica. Entonces, los grandes asuntos del país tendrán que definirse por consulta. Ahora, estas consultas, pues es mejor que las programemos ya cada año, la primera semana de julio, que lo organice la autoridad electoral, que la pueda convocar el presidente de la República, o el 2% del padrón electoral, o 1/3 de cualquiera de las cámaras, y que además, si participa el 40% del listado nominal, puedan ser sus resultados vinculantes. Es una iniciativa que el presidente electo está de acuerdo, que se haga en estos términos y que tengamos una democracia participativa de manera ya de aquí para adelante. Y yo creo que después del 1 de julio, creo que esa es la lección. Bueno, no estaba tan alejada. A ver, habrá que decir, ¿qué nos dijo la gente? Mis compañeros del Financiero, no estaba tan alejada esa cabeza de lo que nos acabas de decir. No, a ver, la consulta del aeropuerto se hizo con las restricciones propias de un ejercicio ciudadano, pero lo más valioso es la voluntad del presidente electo de promover esta democracia participativa, que aún teniendo toda la posibilidad de tomar cualquier decisión en A o B en el tema del aeropuerto, él dijo, pues vamos a consultar a la gente, y eso es lo que hay que rescatar. Consultar a la gente, hacerlo con un poco de mayor rigor, más metodológico. Que no tengamos una ley restrictiva, que facilitemos la posibilidad de que haya consulta popular en las decisiones más importantes para el país. ¿Votaste a favor de Texcoco?
Pues no importa, la consulta era libre. Sí, yo lo sé. Y tú como ciudadano mexicano podías elegir entre Texcoco y Santa Lucía. Y te decidiste por Texcoco. Texcoco con una cirugía mayor. No se podía continuar el proyecto como estaba, sin duda, ¿no? Tenías que limpiar de corrupción, tenías que atender el tema ecológico, tenías que abaratar costos y tendrías que probar distintos esquemas de financiamiento que quitara presión sobre las finanzas públicas. Has estado muchísimos años en la administración pública. ¿Ves posible 3 años, Santa Lucía? Esa es la propuesta que tiene el equipo del presidente electo y ahí está el compromiso de que se logre esa infraestructura en 3 años y resolver el problema de la saturación del aeropuerto. Es pasar de un aeropuerto central concentrador a un sistema aeroportuario como lo tienen ciudades como Londres, como París, como Nueva York. Pero no era tu opción tampoco, o sea, tú pensabas que podías seguir. Pues que la verdad es que no importa si el voto de cada quien. Lo importante es que la gente participara. Sí importa, perdón, pero el voto del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, por supuesto que importaba. Eres una voz dentro de Morena con muchísima fuerza. Pero también. pues sí, pues la consulta fue absolutamente libre. Aquí hay quienes decían que no, que había una línea o que no, claro que no. Nunca hubo ninguna línea y eso fue lo valioso de la participación ciudadana. Pero además, qué bueno que dices, que mencionas este tema, porque creo que tenemos un aprendizaje de la consulta, es que tenemos que acostumbrarnos a poder evaluar 2 opciones de política pública, porque finalmente no era más que eso, una opción u otra que se planteaba con costos y beneficios las 2 opciones y que el ciudadano pudiera participar libremente. Ya porque hubo ahí cargas ideológicas, partidistas, que el pueblo contra los mercados, que el gobierno actual contra el que sigue, que Morena contra todos los demás. No. Era simplemente una discusión, un debate de 2 posibilidades de política pública y seguramente así será en el futuro. La del Tren Maya, por ejemplo. 2 posibilidades de política pública. Hoy se anunció que para diciembre, enero. Sí, que pudiera hacerse una consulta, lo dijo el ¿Ves un ejercicio muy parecido al que vivimos con el aeropuerto? Vamos a ver cómo se plantea. Lo que sí te puedo decir es que ya desde un inicio es un proyecto que está teniendo un proceso de planificación completamente distinto, donde las comunidades están participando ya en la elaboración del proyecto. Es muy diferente de llegar a decir, aquí está este proyecto y ya se hace y avísenle a los vecinos que va a pasar esto. No. En el proyecto del Tren Maya se está construyendo de la mano de las comunidades. Ok, entonces para diciembre, para enero es la única información que tú también tienes. Y esa es democracia participativa. ¿El presupuesto 2019 cómo pinta? Hoy nos lo describió a grandes rasgos. El presidente electo reafirma no más impuestos, no más deuda como la que se ha venido tomando en esta administración, que por cierto ahí cuando en realidad se prendieron los focos amarillos de las calificadoras, fue hace 2 años, donde el nivel de deuda era ya insostenible y se alertaron ahí las calificadoras. Eso ya no va a pasar. En el lado del gasto, primero los ahorros para poder financiar los programas nuevos, como ir al doble la pensión de adulto mayor, el programa de atención a jóvenes más grande que se haya tenido, en cuanto a opciones de empleo y oportunidades también para seguir estudiando. Se van a dar el presidente la cifra, más de 10 millones de becas el año que entra, el programa de medicamentos gratuitos, el programa de Sembrando Vidas, los programas de infraestructura también, como el Tren Maya, el Tren del Istmo. Hay una reasignación del gasto, Risco, donde se baja el gasto improductivo, el gasto corriente improductivo, que creció tanto en los últimos 20 años, para dedicarlo a lo que verdaderamente importa. Inversión en la gente e inversión en infraestructura, manteniendo los equilibrios macroeconómicos. Va a ser difícil este presupuesto 2019 por el tema del aeropuerto, ¿no? La cancelación, que se tiene que pagar de ahí lo de los bonos, se tiene que pagar ahí también A ver, no, lo de los bonos, hay 2 tipos de bonos, las emisiones que se hicieron, las emisiones bursátiles contra el TUA. El TUA explícitamente en esos bonos habla del actual aeropuerto, no hay ningún riesgo ahí, puede haber algún movimiento de mercado sobre la tasa de descuento, pero está garantizados esos bonos y además todo el mundo acepta o aceptó en esa oferta pública que había una garantía implícita del gobierno
federal detrás. No hay pérdida en el caso de los bonos. Y en el caso de la fibra, hay mecanismos ahí, incluso para adelantar los flujos que tiene el actual aeropuerto para cubrir los tenedores de la fibra. Tampoco hay pérdidas. Había mecanismos ya establecidos en la propia fibra en el caso de que se retrasara o se cancelara. ¿Qué se tendría que pagar entonces para el presupuesto 2019? Lo que se tendría que pagar son algunos contratos de obra que quedarían cancelados. Ha habido reuniones muy buenas. Como el día de hoy, sí. Como el día de hoy. Ya la semana pasada también habían ocurrido estas reuniones de los empresarios que están involucrados con el presidente electo, con el equipo que tiene a su cargo esta responsabilidad, y han salido en muy buenos términos. Y también, pues se tenía proyectado que ibas a necesitar cierta cantidad de dinero para la continuación de Texcoco, entonces esa partida ya la tenías ahí que puede ser utilizada pues para los costos que genera la cancelación. Julio Scherer daba una cifra entre 80,000 y 120,000 millones de pesos. Depende de cómo quede esta negociación con los empresarios. Entonces. No, es perfectamente factible. Para mí es más relevante los ahorros que va a generar hacia adelante. Que finalmente, pues nadie era capaz de ponerte en la mesa cuál iba a ser el costo final de ese aeropuerto. Sigue lo presupuestado para la renovación del aeropuerto y de Toluca, que son 5,000 millones de pesos. Eso sigue igual. Así es. Sí, eso tenía que hacerse en cualquier caso. Por último, Mario Delgado, el tema de la caravana migrante, llegaron a la Ciudad de México, ha sido un tema también presente en la agenda. ¿Qué hará la Cámara de Diputados? ¿Qué hará particularmente el grupo parlamentario de Morena? Bueno, yo desde el principio estuvimos por ahí. Cuando la caravana llega a Tapachula, yo tuve la oportunidad de encontrarme con ellos. Pedimos lo que pues ya se vio que era muy necesario, que se le apoyara con recursos a los municipios por donde pasaba la caravana para que tuvieran una atención humanitaria y digna, porque en el caso de Tapachula, pues sí, había un gran esfuerzo por parte del municipio, pero pues no se tenían los recursos que se querían. Desde que la caravana entró al país, en la Cámara de Diputados le pedimos al gobierno federal que hubiera un trato humanitario, que se les diera la oportunidad que tienen las leyes mexicanas para solicitar asilo, refugio o una visa temporal de traslado. Hemos estado ahí al pendiente de ellos. Ahora que están aquí en la Ciudad de México, pues vamos a tener la oportunidad de apoyarlos a que estén bien en la atención humanitaria y ver quienes decidan quedarse en México, las posibilidades que tienen, o quienes decidan seguir su camino hacia el norte. Ok. Bueno, pues es la voz de Mario Delgado, el ex coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Ya leíste proceso? Vi la portada y yo no creo en los fantasmas. ¿Se está aislando? No, al contrario. No. Mira, pues hay que ver las encuestas. El nivel de aprobación que tiene ahora el presidente electo en comparación con las fechas de la elección se va incrementando. Es decir, sigue esta conexión del presidente electo con la gente y vamos a entrar ahora a una etapa muy favorable, donde vamos a empezar a dar resultados en lo que nos toca a la Cámara de Diputados. Temas que parecen mitos en la política mexicana, pero que los vamos a derrumbar, como el tema del fuero, como el tema de la revocación de mandato, como las consultas populares. Hoy entró en vigor ya la ley, mañana entra en vigor la ley de remuneraciones de los servidores públicos. Parecía que no era posible. De salarios había máximos. Miles de argumentos de que no, ¿cómo era posible que un ministro de la Corte o que la Comisión de Derechos Humanos? Pues ya, todos parejo, es una realidad. Ya no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Bueno. Gracias, Mario Delgado, por estar esta noche por acá. No, gracias. Mucha chamba en los próximos días. Ahí vamos a estar muy entretenidos. Estaremos al pendiente entonces también de la vida tuitera que llevas por ahí. Nosotros vamos a una pausa, regresamos, seguimos aquí en La Nota Dura.